Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Santa Eucaristía. Tobit comparte su curación con otras personas quienes se alegran con él. Este es un ejemplo de apertura de corazón por parte del primero, que no se guardó la alegría para sí mismo, y de los demás que se solidarizaron con el dolor y se alegraron por su liberación. La alegría de unos se transforma en una fiesta popular al reconocer todos que es Dios el origen y el destinatario de la fiesta. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Ven hermano y cántale a Cristo.
ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy es el primer viernes del mes. También le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Ponemos todas nuestras intenciones en el corazón misericordioso de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos perdona. Y por eso, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en sus designios, te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías. Ana estaba sentada con la mirada fija en el camino por donde debía volver su hijo. De pronto presintió que él llegaba y dijo al padre: «Ya viene tu hijo con su compañero».
Rafael dijo a Tobías antes de que él se acercara a su padre: «Seguro que tu padre va a recobrar la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se desprendan de sus ojos. Así tu padre recobrará la vista y verá la luz». La madre corrió a echarse al cuello de su hijo, diciéndole: «Ahora sí que puedo morir, porque te he vuelto a ver, hijo mío». Y se puso a llorar. Tobit también se levantó y, tropezando, salió por la puerta del patio. Tobías corrió hacia él, con la hiel del pez en su mano. Le sopló en los ojos y, sosteniéndolo, le dijo: «Ánimo, padre». Después le aplicó el remedio y se lo frotó. Luego le sacó con ambas manos las escamas de los ojos. Entonces su padre lo abrazó y llorando le dijo: «Te veo, hijo mío, luz de mis ojos». Y añadió: «Bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre, benditos sean todos sus santos ángeles, que su nombre esté sobre nosotros. Benditos sean todos los ángeles por todos los siglos, porque él me había herido, pero tuvo compasión de mí, y ahora veo a mi hijo Tobías». Tobías entró en la casa lleno de gozo y bendiciendo a Dios en voz alta. Luego informó a su padre sobre el buen resultado del viaje. Le contó cómo había recuperado el dinero y cómo se había casado con Sara, hija de Raguel, y añadió: «Llegará de un momento a otro porque está a las puertas del Nínive». Tobit salió al encuentro de su nuera hasta las puertas de Nínive, bendiciendo a Dios lleno de alegría. Al verlo caminar con todo su vigor, sin la ayuda de nadie, los habitantes de Nínive quedaron maravillados. Tobit proclamaba delante de todos que Dios había tenido misericordia de él y le había devuelto la vista. Después se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo, diciendo: «Bienvenida, hija mía, bendito sea Dios que te trajo hasta nosotros. Bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías, y benditas seas tú, hija mía. Entra en tu casa con gozo y bendición». Ese fue un gran día de fiesta para todos los judíos de Nínive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Él hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos haciendo nuestro recorrido, estamos ya en este tiempo ordinario, decimos nosotros así dentro de nuestro calendario litúrgico. Hemos pasado momentos tan hermosos dentro de aquellos tiempos fuertes como nos propone la Iglesia. Sabemos que los dos momentos fuertes de la Iglesia son la Navidad y la Pascua de Resurrección. Y en torno a estos dos grandes acontecimientos, un Dios que entra en nuestra historia, ciertamente vamos preparando todo con el Adviento para la Navidad y luego consecuencia que es el tiempo de Navidad. Y luego, para el tiempo de la resurrección, de la Pascua, es decir, el cambio, necesitamos también prepararnos con todo el tiempo cuaresmal y la Pascua de Resurrección con esa explosión tan fuerte, gigantesca, llamémosle así, como es la resurrección del Señor, con el tiempo pascual. Y ahora ya nos encontramos haciendo este camino ordinario, es decir, en el día a día, nuestra vida, donde se tiene que notar las consecuencias de haber vivido profundamente este encuentro con el Señor. Y hoy hemos escuchado estas dos lecturas maravillosas, ¿verdad?, en este viernes. Por una parte, el libro de Tobías, Tobiyá, que significa bondad, Tov. Tov quiere decir bueno, Yah quiere decir Yahvé. Entonces, Tobías, le traducimos nosotros al castellano, significa Dios es bueno, la bondad de Dios. Pego le dice la Tobías, el nombre Tobías, la bondad de Dios. Y bueno, ¿qué encontramos aquí en esta bondad de Dios? Y hemos encontrado toda esta historia hermosa que fuimos compartiendo ya en estos días. Estamos en el capítulo 11 de este libro hermosísimo, maravilloso, cómo Dios actúa, cómo Dios acompaña. Rafael justamente también quiere decir Dios, él, Elohim, que acompaña a Tobías en este caso, Rafael, que lo lleva, lo va induciendo, le va señalando el camino, y Rafa quiere decir curación. Quiere decir que Dios es el que cura, Dios es curación, y dice la Rafael, el arcángel Rafael. Y entonces encontramos que al final de esta historia, Tobías, después de ser curado y traer también la medicina para su padre, fíjense cómo termina diciendo: después se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y bendijo diciendo: bienvenida, hija mía, bendito sea Dios que te trajo hasta nosotros, bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías, bendita seas tú, hija mía, entra en tu casa con gozo y bendición. Este fue un gran día de fiesta para todos los judíos de Nínive. Entonces, aquí encontramos la bendición, el agradecimiento. Hoy encontramos en este libro principalmente la bendición y el agradecimiento. Hacer fiesta, porque Yahvé es bueno. Tobías. Y entonces, Tobías lo que está haciendo es compartiendo su propia curación. La curación de Dios, que le ofrece la curación. Y nosotros también, ciertamente, que necesitamos ser curados, queridos hermanos. Cada uno de nosotros tiene sus enfermedades. Cada uno de nosotros tiene sus preocupaciones, sus dificultades, sus pecados. Pero ante estas situaciones el Señor se nos presenta
ante estas situaciones es un Dios que nos acompaña a través de la fuerza, como decíamos, del arcángel Rafael, Dios mismo que es medicina. Y cuando nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta que había sido Dios, estuvo siempre a nuestro lado, y que es Dios el que nos fue sacando de todas las, entre comillas, digamos así, las maldiciones a causa de situaciones concretas en la vida que nos lleva a un mal camino, ciertamente que ya yesa peana, ya yesa cuana, va esa peñan de yara, un bohasañan de peipo, allá bañan de putumo, a peñan de mo puanye. Queridos amigos, hoy entonces es un día de alabanza, es un día de agradecimiento. Y por eso tenemos que, así como Tobías, también ser capaces, ¿verdad?, de compartir nuestra propia vida con los demás, con las otras personas, quienes al mismo tiempo, como comunidad, se alegran con la curación y con la bendición que recibe Tobías. Por una parte, ser agradecidos. Qué bendición, cuántas cosas lindas que el Señor nos ha dado. Y por otra parte también como comunidad, ser capaces de acompañar y ser capaces también de alegrarnos con las personas que van triunfando por la grandeza y por el don y por el regalo que el Señor le da a cada hermano. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones hacia Dios y presentemos nuestras súplicas y peticiones. Respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel a la enseñanza del reino de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que anuncien el reino de Dios por medio de todos los hombres, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los que viven confundidos, para que el Señor les conceda la gracia de comprender la fidelidad del Señor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los difuntos, para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Tú que eres un papá bueno, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa, con nuestro Obispo, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también que te acuerdes especialmente de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo, quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. No, perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Eres mi refugio, tú eres mi paz. Oración final. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, para esta jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz, llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María. Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender
tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar,
va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos anima, nos estimula para que hagamos un camino de amor, un camino de comprensión entre nosotros en la comunidad y sobre todo de compromiso. Estamos escuchando a Tobías, el libro de Tobías, la historia de Tobías, lo que él nos cuenta, lo que él nos está diciendo y lo que él experimentó con este acompañamiento y la fuerza y la gracia de Dios. Rafael, que lo acompaña en todo momento. Del libro de Tobías, capítulo 11, 5, 17. Señor, puedo ver a mi hijo. Ana estaba sentada con la mirada fija en el camino por donde tenía que llegar su hijo. Tuvo el presentimiento de que llegaba y dijo al padre: mira, viene tu hijo con su compañero. Rafael dijo a Tobías antes de llegar a casa: estoy seguro de que tu padre recuperará la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las nubes de los ojos se contraigan y se le desprendan. Tu padre recobrará la vista y verá la luz. Ana fue corriendo a arrojarse al cuello de su hijo diciéndole: te veo, hijo, yo puedo morirme. Y se echó a llorar. Tobí se puso de pie y tropezando salió por la puerta del patio. Tobías fue hacia él con la hiel del pez en la mano, le sopló en los ojos, le agarró la mano y le dijo: ánimo, padre. Le echó el remedio, se lo aplicó. Y luego con las dos manos le quitó como una piel de los ojos. Entonces su padre lo abrazó llorando mientras decía: te veo, hijo, luz de mis ojos. Y así continúa la historia. Queridos amigos, qué lindo que es esto, un encuentro entre papá e hijo, pero sobre todo este milagro que le trae el propio hijo y que vuelva a recuperar la vista. ¿Cuántos de nosotros podemos ser también remedio para nuestra familia? Remedio para ese que nos necesita. Remedio para todos aquellos que están en la desgracia. Tobías, Dios es bueno. Es el remedio que llega a cualquiera, a los que están con nosotros, a los cercanos y sobre todo a aquellos que están enfermos y muchas veces no es que no ven seguramente físicamente, tal vez ven muy bien, pero necesitan de una sanación y de una curación interior, que puedan ver interiormente, que puedan ver al Señor que se acerca y que puedan ver a un Dios que nos cura en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra existencia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.